Padre Pío sintió que el aire cambiaba antes de que la visión comenzara. Era esa quietud que precede a las revelaciones divinas, cuando el cielo está a punto de mostrar algo que transformará para siempre la manera de entender una verdad espiritual. Esta vez, lo que vio no fue un objeto sagrado ni un ritual místico, sino algo mucho más humano, mucho más vulnerable. Vio el momento exacto en que un alma decide confesar sus pecados con total sinceridad. Y lo que presenció en el mundo espiritual durante ese acto lo dejó completamente asombrado. La visión se abrió con la imagen de una persona entrando a un confesionario. Los pasos eran pesados, cargados de vergüenza y miedo. El corazón latía con fuerza, no por devoción, sino por el terror de exponerse completamente. Padre Pío observó cómo las sombras espirituales rodeaban a esta alma como lobos acechando a su presa. Cada pecado no confesado brillaba como una cadena oscura atada al alma, y los demonios tiraban de esas cadenas con ferocidad, susurrando al oído de la persona. No lo digas todo, guarda algo para ti. El sacerdote te juzgará. Dios ya sabe que eres un fracaso. Pero entonces algo extraordinario sucedió. La persona comenzó a hablar. No con palabras perfectas, no con un discurso ensayado, sino con la voz quebrada de quien finalmente decide dejar de esconderse. Padre, he pecado. Y en ese instante, Padre Pío vio cómo el cielo entero se inclinó para escuchar. Los ángeles que habían estado esperando a distancia se acercaron inmediatamente. La luz divina comenzó a descender sobre el confesionario como una lluvia suave pero constante. Y lo más impactante de todo fue ver cómo cada palabra sincera que salía de los labios de esa alma rompía una cadena espiritual. No metafóricamente, literalmente. Padre Pío vio las ataduras demoníacas quebrarse y desintegrarse ante la honestidad radical de la confesión. Padre Pío observó con mayor atención lo que sucedía antes de que la persona comenzara a confesar. El infierno sabía lo que estaba a punto de perder, y por eso atacaba con una violencia espiritual que pocas veces había presenciado. Los demonios no se limitaban a susurrar. Gritaban en el oído del alma, aunque la persona no escuchaba palabras claras, solo sentía un peso abrumador, una resistencia inexplicable, un deseo casi irresistible de salir corriendo del confesionario. Padre Pío vio cómo los espíritus malignos intentaban desesperadamente bloquear la confesión. Algunos traían recuerdos de pecados pasados para abrumar al alma con vergüenza. Otros proyectaban imágenes del sacerdote juzgándola con desprecio. Otros más inyectaban pensamientos de duda. ¿Para qué confesar? Total, volverás a pecar, esto no cambiará nada. Pero había algo que el infierno no podía detener. La gracia de Dios ya estaba presente en el confesionario, esperando pacientemente como un padre que ve a su hijo acercarse desde lejos. Padre Pío vio que el simple hecho de entrar al confesionario con la intención de confesar ya activaba una protección divina. Los ángeles formaban un círculo alrededor del alma, no para forzarla a hablar, sino para sostenerla en su vulnerabilidad. Entonces la persona comenzó a confesar, primero con palabras tímidas, casi inaudibles. He mentido, he robado, he lastimado a quienes amo. Y con cada admisión sincera, Padre Pío vio algo maravilloso. Las cadenas que ataban al alma no solo se rompían, sino que se convertían en luz. Esa luz ascendía hacia el cielo como una ofrenda pura,
y María la recibía con ternura maternal, transformándola en intercesión poderosa. Padre Pío nunca había visto algo tan hermoso y aterrador al mismo tiempo. A medida que la persona continuaba confesando, el alma comenzaba a transformarse físicamente en el mundo espiritual. Los pecados confesados no desaparecían inmediatamente, pero su poder sobre el alma se quebraba por completo. Era como ver a alguien quitándose una armadura de hierro oxidado que había llevado durante años, tan pesada que ya ni recordaba cómo era caminar sin ella. Cada pecado tenía un peso específico en el alma. Padre Pío vio que las mentiras creaban una niebla oscura alrededor de la mente, impidiendo que la persona viera la verdad con claridad. La lujuria dejaba manchas ardientes en el corazón que quemaban constantemente con deseos insaciables. El orgullo construía muros de hielo alrededor del alma, aislándola de Dios y de los demás. La envidia generaba espinas que crecían hacia adentro, lastimando al alma desde su propio interior. Pero cuando la persona confesaba estos pecados con sinceridad total, sin excusas, sin minimizarlos, sin culpar a otros, Padre Pío vio cómo la sangre de Cristo descendía sobre el alma como un río de luz líquida. Esa luz no solo limpiaba, sino que sanaba. La niebla de las mentiras se disipaba y la mente recuperaba su claridad. Las manchas ardientes de la lujuria se apagaban y el corazón volvía a latir con paz. Los muros de hielo del orgullo se derretían y el alma podía sentir de nuevo la cercanía de Dios. Las espinas de la envidia se marchitaban y el alma recuperaba la capacidad de alegrarse por los demás. Lo más sorprendente fue ver que la confesión sincera no solo limpiaba el pecado presente, sino que sanaba heridas del pasado que ni siquiera la persona recordaba conscientemente. Padre Pío vio cómo la gracia del sacramento penetraba en lo más profundo del alma, tocando traumas de la infancia, rechazos antiguos, dolor enterrado durante décadas. La confesión sincera era como una cirugía espiritual que el alma necesitaba desesperadamente, pero temía profundamente. Padre Pío observó con asombro cómo los demonios reaccionaban ante una confesión verdaderamente sincera. No huían inmediatamente, pero su comportamiento cambiaba drásticamente. Primero, intentaban minimizar la confesión en la mente del penitente. Ya confesaste suficiente, no necesitas decir ese pecado tan vergonzoso. Pero cuando la persona decidía confesar ese pecado específico, el que más vergüenza le causaba, el que había guardado en secreto durante años, Padre Pío vio algo extraordinario. Los demonios no solo retrocedían, sino que literalmente se retorcían de dolor, como si las palabras sinceras del penitente fueran espadas de fuego atravesándolos. Había un pecado en particular que esta persona no quería confesar. Lo había cometido hace muchos años y había construido toda una vida tratando de olvidarlo. Los demonios habían usado ese pecado oculto como su fortaleza más poderosa, el lugar desde donde lanzaban todos sus ataques contra el alma. Susurraban constantemente: «Eres un hipócrita. Si la gente supiera lo que hiciste, te rechazarían. Ni siquiera Dios puede perdonar eso». Durante años, la persona había creído esas mentiras, pero ahora, en el confesionario, algo cambió. Con voz temblorosa, casi inaudible, la persona finalmente lo dijo. Confesó ese pecado secreto, esa vergüenza profunda, esa culpa que había llevado como una piedra en el pecho durante tanto tiempo. Y Padre Pío vio cómo el infierno entero tembló.
La fortaleza demoníaca se derrumbó instantáneamente. Las cadenas más gruesas, las que habían estado ahí durante décadas, se quebraron con un sonido que resonó en todo el mundo espiritual. Los demonios huyeron despavoridos, gritando con furia impotente porque sabían que habían perdido completamente su poder sobre esa alma. El sacerdote pronunció las palabras de absolución, y Padre Pío vio descender una luz tan brillante que tuvo que apartar la mirada espiritual. Era Cristo mismo presente en el sacramento, tocando el alma del penitente con misericordia infinita, declarando con autoridad divina: «Tus pecados están perdonados, vete en paz». Antes de continuar con los últimos capítulos, quiero pedirte algo. Si este mensaje está tocando tu corazón, si estás sintiendo el llamado de Dios a confesarte con sinceridad, deja un comentario diciendo simplemente: «Iré a confesarme». No tienes que explicar nada más, solo esas palabras. Será tu compromiso público con Dios y también tu testimonio para otros que están luchando con el mismo miedo. Y si este video te está bendiciendo, suscríbete al canal para seguir recibiendo mensajes que transformen tu vida espiritual. Padre Pío observó lo que sucedía inmediatamente después de que la persona salía del confesionario. El alma brillaba con una luz que no había tenido en años, quizás nunca en toda su vida. Pero lo más hermoso no era solo la limpieza, sino la restauración. Los ángeles que habían estado vigilando desde la distancia ahora rodeaban completamente al alma, no solo como guardianes, sino como amigos, celebrando una victoria. Algunos sostenían escudos nuevos de luz, otros portaban espadas flamígeras, todos preparados para defender al alma de los contraataques demoníacos que inevitablemente vendrían. Porque Padre Pío vio claramente que el infierno nunca acepta perder un alma sin pelear. En los días siguientes a una confesión sincera, los demonios intentarían recuperar su territorio perdido, pero había una diferencia fundamental. Antes de la confesión, atacaban desde adentro, usando las cadenas del pecado que ya estaban atadas al alma. Después de la confesión sincera, solo podían atacar desde afuera, y sus ataques eran significativamente más débiles. Padre Pío vio cómo la persona enfrentaba tentaciones en los días posteriores a su confesión. Los mismos pecados que había confesado volvían a presentarse como opciones, como invitaciones seductoras. Pero algo había cambiado fundamentalmente en el alma. Ahora tenía claridad para ver la tentación como lo que realmente era, una trampa, no una promesa de felicidad. Tenía fuerza para resistir porque la gracia del sacramento había fortalecido su voluntad. Tenía esperanza porque había experimentado personalmente que Dios perdona incluso lo imperdonable. Lo que más conmovió a Padre Pío fue ver cómo la confesión sincera restauraba relaciones rotas. La persona había confesado pecados contra otros, mentiras, traiciones, palabras hirientes, acciones egoístas. Y aunque el sacramento perdonaba estos pecados ante Dios, Padre Pío vio cómo la gracia de la confesión inspiraba al alma a buscar reconciliación con las personas que había lastimado. No era fácil. Requería humildad, vulnerabilidad, valentía. Pero el alma ahora tenía la fuerza espiritual para hacerlo, porque había experimentado la misericordia de Dios y quería extender esa misma misericordia a otros. En la parte final de la visión, Padre Pío vio algo que cambiaría para siempre su comprensión del sacramento de la confesión. Vio dos almas confesándose el mismo día, en el mismo confesionario, con el mismo sacerdote. Ambas confesaban pecados similares, pecados graves que requerían verdadero arrepentimiento.
Pero había una diferencia fundamental entre ellas. La primera alma confesaba sus pecados de manera completa, pero con cierta reserva emocional. Decía las palabras correctas, mencionaba los pecados necesarios, pero su corazón mantenía una distancia de seguridad. Era como alguien que se baña, pero evita mojarse completamente la cabeza. La confesión era válida, el perdón era real, pero la transformación era limitada. Padre Pío vio que esta alma recibía la gracia del sacramento, las cadenas se rompían, la luz descendía, pero no penetraba hasta lo más profundo porque el alma misma no se había abierto completamente. La segunda alma, en cambio, se confesó con una sinceridad que Padre Pío raramente había visto. No solo dijo qué pecados había cometido, sino que expuso su corazón completamente. Habló del dolor que había causado, de la vergüenza que sentía, de cómo sus pecados habían lastimado a Dios y a otros. Lloró no lágrimas de autocompasión, sino lágrimas de genuino arrepentimiento. Se entregó completamente a la misericordia divina sin guardar nada, sin proteger ninguna parte de sí misma. Y Padre Pío vio cómo el cielo respondió con una intensidad que lo dejó sin aliento. La luz que descendió sobre esta alma no era simplemente brillante, era transformadora en un nivel que parecía recrear el alma desde sus cimientos. Las heridas profundas que llevaba desde la infancia fueron tocadas y sanadas. Los patrones de pensamiento destructivos que había desarrollado durante años fueron quebrados y reemplazados. Las fortalezas demoníacas que parecían invencibles fueron completamente demolidas. Padre Pío entendió entonces una verdad fundamental. El sacramento de la confesión siempre otorga el perdón de Dios cuando hay arrepentimiento genuino, pero el grado de transformación que experimentamos depende directamente del grado de sinceridad y apertura con que nos confesamos. Dios está dispuesto a darnos todo, pero solo podemos recibir lo que estamos dispuestos a abrir nuestras manos para tomar. Cuando la visión finalmente terminó, Padre Pío se quedó en silencio durante horas, abrumado por lo que había presenciado. Había visto muchas revelaciones divinas a lo largo de su vida, pero esta tocó algo profundo en su corazón. Comprendió que la confesión sincera no es simplemente un requisito religioso ni un ritual vacío, sino un encuentro sobrenatural con la misericordia infinita de Dios que tiene el poder de transformar completamente un alma. Vio claramente que el infierno teme a la confesión sincera más que a casi cualquier otra cosa, porque en ese sacramento el alma vulnerable es tocada directamente por Cristo, y ningún poder demoníaco puede resistir ese encuentro. Las cadenas se rompen, las fortalezas caen, la oscuridad huye y el alma renace en la luz. Pero también entendió que muchas personas se pierden esta transformación completa porque confiesan con miedo en lugar de confianza, con vergüenza en lugar de esperanza, guardando secretos en lugar de exponiendo todo a la luz sanadora de la misericordia divina. Padre Pío pasó el resto de su vida animando a las personas a confesarse con total sinceridad, a no temer la vulnerabilidad ante Dios, a confiar en que no hay pecado tan grande que la misericordia divina no pueda perdonar. No hay mancha tan profunda que la sangre de Cristo no pueda limpiar. No hay cadena tan fuerte que la gracia del sacramento no pueda romper.
Y desde ese día, cada vez que entraba al confesionario para escuchar confesiones, Padre Pío veía con ojos espirituales la batalla invisible que ocurría, los ángeles esperando, los demonios huyendo, y el cielo entero inclinándose para tocar el alma que finalmente decide dejar de esconderse y confesar sus pecados con total sinceridad. Si este mensaje ha tocado tu vida, te invito a suscribirte a este canal donde compartimos las revelaciones y enseñanzas de los santos que pueden transformar tu camino espiritual. Pero más importante aún, quiero que compartas en los comentarios tu experiencia. ¿Has sentido el poder liberador de una confesión sincera? ¿Qué te impide confesarte completamente? Tu testimonio puede ser la luz que alguien más necesita para dar ese paso de fe. Comparte este video con alguien que necesita escuchar que la misericordia de Dios es más grande que cualquier pecado. Que Dios te bendiga abundantemente.